Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de 3 para las 6. Les saluda María Fernanda Vadillo. Hoy estoy sin mis dos compañeras porque están en una asignación especial, pero con muchísimo gusto vamos a conversar con un invitado, además venezolano, que lo recibo y que ha estado aquí ya anteriormente en El Salvador. Así que bueno, antes de conversar con él, quiero invitarlos a que ingresen en nuestra página en Facebook 3 para las 6. Lo que es en números es en números, y también que ingresen en nuestros Twitter, @mafevadillo, @grisrodríguez4, @edithmarroquins. Recuerden que en nuestra página en Facebook ustedes pueden encontrar toda la información de la que vamos a estar conversando hoy. Así que nos vamos directamente a la hora del café. Bueno, y como les comenté anteriormente, vamos a conversar con un venezolano. Bienvenido, Carlos Piña. Qué bueno que estés con Gracias. nosotros, que ya además nos has visitado anteriormente. Así es. Aquí en El Salvador has tenido la oportunidad de estar y de hecho viniste hace poco para hablar sobre los 7 pilares del éxito, que es un libro que tú escribiste. Ujú. Y que nos vas a contar un poquito también de qué se trata, por lo menos que lo mencionemos, porque de verdad que hay muchos temas que quiero hablar contigo. Yo creo que deberíamos hacer unos cuantos programas, pero vamos a aprovechar el tiempo, Carlos. Les cuento que Carlos es un investigador venezolano, es socio fundador del grupo AIP, que es... Adiestramiento integral profesional Exacto, para Latinoamérica, ¿no? para Latinoamérica. Exacto. Y además tiene experiencia durante más de 15 años en el área de informática y tiene 33 años ya de experiencia como consultor gerencial de procesos de cambio y transformación. Y bueno, obviamente los 7 pilares del éxito forma parte de todo esto, ¿no? ¿Comenzaste fue con esto, con los 7 pilares del éxito, o cómo fue que tú llegas hasta ahí, Carlos? Bueno, hubo una transición. Yo estaba en el área de informática y descubro que el problema central del ser humano está en la comunicación, ¿no? Y como técnico tenía problemas de comunicación con los usuarios, ¿no? Y empecé a entender que el problema lo tenía yo también, ¿no? Porque a veces cuando uno no escucha, que es un punto clave en la comunicación, uno asume cosas que no son a veces, ¿no? Entonces yo empecé a tener ciertas diferencias y ciertos problemillas, pues, en términos de lo que yo quería lograr, y me di cuenta que el problema no era la tecnología, sino el hombre. Ujú. Y ahí es donde empecé yo a meterme en este mundo de cómo ayudar a la gente a organizar el pensamiento y a comunicarse en forma clara y precisa. Ok. Y ahí fue el inicio, ¿no? Eso fue el comienzo, era un taller de comunicación. Había uno de toma de decisiones, porque venía del área de informática, ¿no? Entonces no Ajá. podías hablar ampliamente de lo que era crecimiento personal, pero sí tenía claro los issues y las brechas que tenía, y por ahí empecé. Pero en el camino empecé a darme cuenta, y ahí es donde nacen los 7 pilares, en donde el primer punto es la autoconciencia, que es el despertar. ¿Y por qué crees que es tan difícil que tengamos esa autoconciencia o que la desarrollemos? Porque nosotros estamos como automatizados y estamos actuando por reacción, actuamos de acuerdo a un aprendizaje y dependemos de la historia, ¿no? Y cuando vivimos el momento presente hay como un renacer, es como Ujú, un reinventarse, es como el cuento del águila, ¿no? ¿Tú ujú. sabes cuál es el cuento del águila? No me lo sé. El cuento del águila es que a los 40 años Ajá. tiene las plumas pesadas, tiene el pico encorvado, tiene las uñas que no puede asir, no puede agarrar nada, y para poder renovarse se va a un sitio sola durante 150 días y se destruye el pico, Wow. destruye las uñas, se quita todas las plumas, y después que todo renace vive 30 años más volando normalmente, ¿no? Mira qué bien. Es un reinventarse, es un renovarse, ¿no? Y Pero tomar la decisión de reinventarse no es tan fácil, ahí está el detalle, ¿verdad? ahí está el detalle. Y además que a veces requiere procesos dolorosos, ¿no? Así es. Y la palabra aceptación es la Ujú. clave, porque cuando tú no aceptas, estás en defensa, ataque y venganza, y estás dando muchas explicaciones, Y además está en negación de todo, ¿no? y estás en negación. Ujú. Cuando tú aceptas, fluyes en vez de luchar, y cuando tú aceptas, empiezas como a encontrarte contigo mismo, ¿no? Y ese es el primer pilar de la autoconciencia, saber quién soy. ¿Y eso qué implica, Carlos? O sea, ¿cómo, en tu experiencia que has tratado con tanta gente, cuáles han sido los cambios? O si me puedes dar un ejemplo, quizá de alguna persona que diga, oye, yo no sabía que eras de esta manera y me ha costado aceptar que soy de esta manera, pero bueno, ¿qué puedo hacer para quizá no ser tan así, ¿verdad? O aceptarme como soy, o que, ¿cómo lo manejamos cuando nos vamos autoconociendo? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que enfrentar el miedo. El miedo es el punto que nos impide abrirnos, nos impide
enfrentarnos a la realidad y sobre todo no es tanto el hecho de el analizar tanto, porque cuando tú analizas mucho, dentro de tu esquema mental actúas de acuerdo a lo que aprendiste. Y a veces hay cosas que hay que desaprender y reaprender, ¿no? Y cuando tú enfrentas tus miedos y aceptas que no eres perfecta, que no eres perfecto, que tienes que aprender cosas nuevas y empiezas a como a reconocer que no importa que no te las sepas todas, ¿no? Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no Claro. resolvemos y a veces tenemos unas caretas y tenemos unas explicaciones y unas justificaciones que dependen de la historia también, ¿no? Exacto. Pero cuando uno empieza a decir, mira, yo quiero reinventarme, yo quiero nacer de nuevo, y además la Biblia te lo dice, tienes que nacer de nuevo, para ir al cielo tienes que tener cara de niño. Así Hay es. toda una serie de información que está muy clara en la Biblia y en la vida, y cuando tú empiezas a reconocer eso, inicias el proceso de arranque del GPS, como habíamos hablado antes, ¿no? Ujú. Que la autoconciencia es ese despertar y tienes que conocerte a ti y conocer tu flor. Y tu flor es cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Mira qué bien. Cuando tú empiezas a hacer esa introspección y escribes, ¿no? En lápiz y papel cuáles son mis fortalezas que tengo. O sea, que podemos agarrar de verdad, hacer un ejercicio y sacar nuestra flor, ¿no? Así es. Fortalezas, Limitaciones, limitaciones oportunidades y riesgos. y riesgos. Ese es el despertar. O sea, o tú escribes, oye, ¿qué fortalezas tengo yo? Oye, yo estoy comprometido, quiero vivir, tengo una buena comunicación, tengo respeto por el ser humano, quiero crecer. Entonces tú dices, esas son mis fortalezas. Ujú, Generalmente las limitaciones son tus miedos, ¿no? ujú. Tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a ser ridículo, tengo miedo a morir, tengo miedo a ponerme viejo, Miedo al rechazo. miedo al rechazo. Sobre todo en el miedo al rechazo hay un cuento interesantísimo Ajá, que yo viví a los 14 años, ¿no? ajá, Yo me enamoré de una muchacha ajá. a los 14 años. Como muchas. Como muchos, de ese es el primer amor de la vida, que Ajá. tenía unas maripositas en la barriga, no sabía qué eran, ¿no? Y resulta que yo las miraba y la observaba y la observaba. Ella me miraba y tal, pero tenía miedo que me rechazara. Exacto. Así pasaron 3 años y no dije nada. Y- 25 años después, cuando la veo, empezamos a hablar y le digo, mira, Gladys, ¿tú te acuerdas que yo te miraba mucho? Y dice, yo también. Y tú te acuerdas que yo me paraba todos los días en un sitio y yo también. Y yo te voy a confesar algo. Yo estaba enamorado de ti. Dios Y ella me dice, mío. pero gafo, ¿y por qué no me lo dijiste, no? Ahí fue No que yo puede tuve ser. un baño de agua fría enorme por el miedo al rechazo. Qué terrible. Pero uno aprende con el tiempo que no importa que te rechacen, Pues sí. pero a esa edad la limitación y ese miedo te impedía, ¿no? Entonces, fortaleza y limitaciones es presente, ¿no? Que Exacto. tengo o que no tengo. Y luego viene el mundo de las oportunidades, Ujú. de las posibilidades, Ujú. que te permiten poder ver un mundo mucho mejor, con más optimismo, con fe, con entrega, con apertura. Y por ejemplo, ¿qué podemos colocar en oportunidades? Aquellas cosas que tú no tienes y quieres. Yo quiero hablar inglés, Ok. quiero graduarme, quiero ser feliz. Digamos que son como metas a corto Metas. plazo, ¿no? O a largo plazo. Bueno, Mejor. generalmente es importante ir de lo fácil a lo difícil Exacto. y de corto plazo mejor, ¿no? Mejor. Depende de la edad, el corto plazo es ya. ¿no? Exacto. O sea, no hay mañana, ¿no? Es como el cuento de Mafalda, ¿no? Que le dice, Dios, dame paciencia, pero ya. Pero ya, por favor, la necesito. Entonces, las oportunidades son cosas que tú anhelas, que tú sientes, y ahí empiezas a escribir porque no lo tienes. Fíjate que fortaleza y limitaciones es presente. Esto es como para llenar la flor, ¿no? Claro. Fortaleza y limitaciones es presente, todo aquello que tú tienes y que no tienes, y no solamente lo que tú piensas. Tú le puedes preguntar a otras personas que te conocen, ¿cómo me ves tú a mí? Pero eso es bien difícil, ¿oíste? Pero depende de quién se lo hagas. Eso te quería preguntar. Depende de quién se lo haga. Si se lo hace una persona que te quiere, como tu mamá, Exacto. una persona que te quiere te va a decir cosas, Ay, mija, tú eres bella, Sí. no sé qué, no sé cuánto. bueno, Mi mamá pero- me viene piropeando todo el día, ¿verdad? pero de alguna manera tiene que decir, mamá, esto es en serio, ¿verdad? Quiero que me digas cosas, porque esto es una revisión importante para mi vida, ¿no? Exacto. Y luego las oportunidades es que te abras, pues la mente y los paracaídas funcionan bien cuando están abiertos. Exactamente. Entonces, cuando tú te abres a decir, yo quiero ser feliz, por ejemplo, Ujú, yo quiero aceptar que estoy viviendo en un país diferente al mío, ujú. yo quiero aceptar que tengo una área que no escucho con atención. Entonces, cuando tú empiezas a decir, yo quiero mejorar mi capacidad de escuchar, quiero comunicarme en forma más clara y precisa, quiero alcanzar esta meta, quiero comprarme un carro
o simplemente estoy abierto a conseguir pareja. O sea, las oportunidades te las das tú. Interesante lo que acabas de mencionar, sobre todo porque yo no sé si es que es una crisis o qué, o a lo mejor yo lo veo así, pero digo, bueno, hoy con la sexualidad tan cambiante que hay, ¿verdad? La toma de decisión porque es una toma de decisión, creo yo, de los seres humanos de hacia dónde quieren dirigir su sexualidad, la verdad es que de repente hay como escasez. Yo lo puedo ver en las mujeres, no solamente aquí en El Salvador, sino en muchos países, en varios países que tengo amigas, suponte en Venezuela o amigas que están en los Estados Unidos, me dicen, es que no hay hombres. O sea, no hay. Solamente hay estos muchachos que del otro lado, pues, o sea, no podemos. Y entonces tú dices, bueno, o sea, ¿será parte de, o será porque realmente no están abiertas o están buscando el lado equivocado o necesitan un GPS para guiarse? Eso nos lo vas a contestar en la próxima parte, Carlos Piña, que se encuentra con nosotros. De verdad que nos encanta tenerte porque estos temas nos hacen reflexionar y sí que necesitamos autoconocernos. 3 para las 6, hoy estamos aquí profundos, profundos. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con más de 3 para las 6. Gracias por estar con nosotros a través de 92.9 Radio Láser Inglés. Les recordamos también nuestra página en Facebook, 3 para las 6, ¿verdad? En números, lo que escucho en números es en números. ¿Por qué? Porque allí vamos a colocar, como siempre, toda la información. Además, vamos a colocar el link de Carlos Piña, que es nuestro invitado este día. Y también, pues, ustedes pueden comunicarse con nosotros y pueden hacernos preguntas. Nuestros Twitter, también las redes sociales para ustedes, @mafevadillo, @grisrodríguez4, @edithmarroquins. Y nuestra página en internet, por si acaso nos quieren escuchar, y sabemos que sí nos escuchan desde otros países, www.laser.com.sb. Carlos, que es un investigador venezolano, socio fundador del grupo AIP en Latinoamérica, también se ha desarrollado con amplia experiencia en el área de informática por más de 15 años y 33 años como consultor gerencial de proceso de cambio y transformación. Además es el autor del libro Los 7 Pilares del Éxito y estamos conversando riquísimo sobre el autoconocimiento y otros temas más. Y ahorita nos quedamos en la parte anterior, en la flor, que lo vamos a repetir, que digamos son tips que tú das, ¿no? En tus talleres para que podamos autoconocernos. Decimos que la flor, agarramos un papel y ponemos flor. ¿Qué quiere decir flor? Fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, exactamente. Y eso lo vamos a colocar en un papel y lo vamos a ir escribiendo porque eso nos va a permitir observarnos y, como bien lo mencionaste también, podemos preguntar a gente a nuestro alrededor que con honestidad, sin ser groseros ni mucho menos, nos puedan decir quizá cómo nos ven, cómo nos perciben, ¿verdad? Porque eso también nos ayuda. Nos habíamos quedado sobre todo en la parte de la búsqueda de pareja, que digamos ahorita pareciera haber una crisis. Pero yo no sé si será cierto o es que nos lo estamos imaginando o yo no sé qué es lo que está pasando. O es que las mujeres que están solas, que no tienen parejas, igual los hombres, porque también sucede con los hombres, necesitan un GPS también para poder encontrar a esas personas para su vida, Carlos. Sí, el primer punto es en dónde estoy. Tú sabes que el GPS funciona, tú lo prendes y te dice dónde estás. Exacto. Pero si tú sabes hacia dónde vas, porque a veces la gente no sabe hacia dónde va, si no sabes hacia dónde vas no tienes ruta. Pero cuando tú pones un destino que es realista y existe en el satélite y existe realmente, te señala la ruta. Y tú lo que tienes que seguir la ruta con el foco, la concentración y la disciplina de llegar a tu meta, ¿no? En términos de pareja, hay dos tipos de posibilidades, ¿no? Uno es la selección de pareja, o que tú empiezas a decir, bueno, yo quiero tener una pareja, ¿no? U otro es cómo está el test en relación con mi pareja actual. Hay dos cosas, pero es el mismo test. Ok, para ambas cosas. Para ambas, sirve igual. ¿Y cómo es el test? Por favor, nos tenés que dar ese dato. Sí, en primer lugar, vamos a hablar primero de la selección. Okay. Y tú lo puedes chequear y lo pueden chequear perfectamente cómo está tu relación en este momento. Okay. Lo primero es la química. Y la química no es algo que se piensa, sino solo se siente. Es la piel, es las maripositas en el estómago, es el contacto, el oír la voz, el ver, o sea, es la admiración, es la conexión física que tú tienes con una persona que cuando tú la abrazas no quieres desapegarte, quieres estar abrazado ahí, ¿no? Ese es un punto que es muy fácil y no tienes que pensar mucho, solo se siente. ¿Okay? El segundo es la afinidad. Y la afinidad son aquellas cosas que te gustan y que a tu pareja le gusta. Oye, vamos a la playa, a mí también.
Me gusta el sushi, a mí también. Me gusta viajar, a mí también. Ver qué cosas tenemos en común, En común. que podemos compartir. Que nos encanta compartir. Okay. Y no es que me están vendiendo una idea para que yo crea, porque después de los 3 años, si no te gusta la playa y me dice que no te gusta la playa, es probable que me mentiste, ¿no? Claro, imagínate. Ok, pero cuando hay honestidad y tú le dices abiertamente lo que te gusta, es un checklist de los gustos y la afinidad y la visión compartida. Cuando hay una visión compartida, las cosas funcionan muy bien. Fluyen. Fluyen, ¿no? Excelente. Vamos a criar los hijos de esta manera, de visión compartida. Exacto. Entonces hay afinidad, ¿no? El punto de la afinidad puede ser que haya un momento que tú en tu checklist dices, bueno, ya esto no es afinidad, esto es complemento. Porque a ti te gusta cocinar y a mí no. Entonces, qué bueno que te guste cocinar y a mí no, porque tú me vas a cocinar. Pero a mí me gusta lavar los platos, entonces yo te lavo los platos. Entonces hay un perfecto complemento en aquellas cosas que tú haces, que yo no hago, que no sé hacer y que tú te encanta hacerlas y yo disfruto que me las hagas. Excelente. ¿Okay? Ese es el complemento. Tú estás en tu checklist, ¿qué cosas tienes tu complemento? Oye, Ya, ¿te gusta ya, hacer ya. masaje de los pies? Ya lo Oye, estoy anotando todo. es un complemento, ¿no? ¿Te gusta a ti de repente que sea como complemento hacer algo que yo no sé hacer, como hacer cuentas para impuestos sobre la renta? Oye, es un excelente En matemática uno es bueno, el otro no, ¿verdad? Me exactamente. complementa. Ese es el complemento. Ese es el tercer punto. Pero Carlos, antes de pasar al tercer punto, te quería preguntar, no todo va a complementar. O sea, No. hay cosas que quizá realmente nada que ver el uno con el otro. O sea, Así tienen es. que haber diferencias, ¿no? Ahí viene- También. es el quinto. Ok, Ese es el quinto. chévere, chévere. El tercero es el complemento. O sea, química es la piel, afinidad es visión compartida Exacto, en los gustos y complemento es lo que yo no tengo que tú tienes. exacto. Ok. El punto cuarto es los valores. Ujú, O sea, importante. ¿qué valores quieres tú que tu pareja tenga? Que sea cariñoso, que sea honesto, que sea fiel. Entonces tú haces una lista de los valores que tú consideras que esa pareja que tú vas a pedir en el universo, ¿no? Como alguna amiga mía dice, Ajá. va a venir así, pues como yo lo quiero. Entonces tú haces tu checklist de valores. Y si esos valores están dentro de tu onda, tú dices, el checklist pasó. Ok, ¿Ok? Que ese es el perfecto. cuarto punto. Perfecto. Pero el quinto punto es el de las diferencias. Ujú. Y las diferencias es interesante entenderlo porque yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me encanta hacer una tortilla de papa Ajá. española, ¿no? Y yo cuando la hacía de una manera tal que no era tan tostada. Ok. A mi pareja le gustaba blandita, pero no me lo dijo sino 2 años después, ¿no? Entonces yo hacía mis tortillas como a mí me gustaban y yo veía que ella la comía con esfuerzo, ¿no? Hasta el final que yo descubrí después que ella simplemente le gustaban tostadas, igual que el huevo frito, volteado. Para mí volteado, que se rompa la yema, era dramático. No era tu gusto. No era mi pues. gusto, me gusta Exacto. mojar con pan, con arepa, ¿no? Exacto. Pero a ella le gustaba tostado. Entonces yo durante años quise convencerla a ella que era más sabroso el huevo frito así. Ajá. Entonces cuando tú empiezas a entender que las diferencias se manejan con madurez y con conciencia, porque los años no te permiten ser madura si no hay conciencia. A veces hay muchachos de 15 años muy conscientes y un hombre de 50 años muy inconsciente. Sí. Un viejo verde, pues, ¿no? Y sobre todo, Carlos, con inteligencia emocional, ¿no? Ujú, Cómo manejar tolerar esas diferencias, aceptarlas ujú. y abrazarlas también, porque uno Ujú. tiene que aprender, así como amas a la persona con sus virtudes, también tienes que amar sus defectos, ¿no? Así es. O sea, pero vamos a hablar más de ese punto. Sí, ahí hay un punto que los defectos son buenos, pero que no te afecten a ti. Ok. O sea, puede ser que... Pero, por ejemplo, una gente que ronca, que la Bueno. mayoría de los hombres, yo discutí eso con mi esposo el otro día, ¿verdad? Es que usted está viendo un programa en CNN y entonces un señor que ronca y no sé qué, y la mujer, y entonces que salió una cosa para que no roncara. Es que usted, yo le digo, es que ustedes los hombres, de verdad la mayoría ronca, mi amor, le digo. Entonces me dice, ¿tú también roncas? Le digo, sí, yo ronco, pero a ti no te afecta. Porque él ronca también. Él ronca también y ha dejado de roncar porque ha perdido peso. Yo creo que eso también es un punto importante en la roncada, ¿no? Entonces le digo, es que la mayoría de las mujeres como que tenemos el sueño más, no tan profundo como los hombres, que caen y ni que venga un tractor. En cambio las mujeres quizás, no sé, somos más sensibles con el sonido. Ujú. Entonces le digo, generalmente, y por temas que hemos hablado con mis amigas y todo, las mujeres en sí, una queja común es el ronquido de la pareja. Entonces sí puede afectar porque afecta el sueño, afecta tu humor, afecta un montón de cosas. ¿Cómo manejar eso? Bueno, Por ejemplo, hay cosas que se pueden corregir y hay muchas cosas que hay ahorita para el roncar, ¿no? Hay almohadas, hay cosas que se colocan encima de en la nariz, etcétera. perder Ahora, peso, dejar de tomar. exactamente. Ahora hay un punto interesante con las diferencias, ¿no? Ujú. Que
como uno va en la vida aprendiendo, toda la vida es un proceso de ensayo y error, ¿no? Yo descubrí una herramienta para manejar diferencias que se llama INESEN. No, pero dime ya cómo es eso. INESEN es la I, integrar. Ok. Y yo integré cuando yo en origen catalán Ajá. y yo como comida muy condimentada. Ok. Y mi esposa hacía cosas de frutas, vegetales y tal. Wow. Entonces yo al principio tenía el rechazo porque estaba acostumbrado a mi paladar. Claro. Pero yo al final integré de la INESEN, integré el comer sano y balanceado. Entonces a veces la diferencia, que estamos hablando del tema de diferencia, es que tú aprendes y descubres cosas y creces con las diferencias. Eso es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El otro punto es la negociación, que es la INE, negociar, ¿no? Bueno, el huevo frito para ti es duro, el mío es blandito. Claro. O sea, yo no intenté más imponer, ni ella tampoco me quiso imponer que era más sabroso así. Ni querer cambiarla porque ese es su gusto. Pues. Exactamente. Ahí donde viene la aceptación, que es la palabra clave para poder fluir en vez de luchar. Así es. Entonces tú negocias y una vez para la playa y otra vez para la montaña, ¿no? Luego viene un punto de evitar, que es la INE, evitar. Y evitar es que tú a veces sabes que la otra persona está inconsciente, está con la pea, vamos a decir, con los pensamientos, emociones y acciones alborotados, Ajá. y resulta que reacciona. Entonces tú sabes que en ese momento no es el momento para hablar ni discutir. Yo tengo una amiga mía que cuando el marido está así un poco cargado por el estrés y él quiere hablar con ella y le ve con la mirada puyúa, ¿no? Y con la actitud fuerte, ella le dice, mi amor, voy a caminar un poquito una hora. Y cuando ya regresa, ya él está con la Ya energía se le bajada. bajó. Entonces, a veces en la vida hay que evitar, Sí. no claro. enfrentar. Ahora, INESEN, la C, es cuando a veces tú sabes que te equivocaste, que te defendiste algo, no te diste cuenta y te das cuenta después en el camino que la persona tenía razón. Entonces tú, mi amor, te voy a decir una cosa, tú tienes razón ayer, yo me equivoqué. Entonces, a veces cuando tú dices eso, la persona te dice, pero tampoco tú creas que estás tan equivocada, ¿no? O sea, que cuando tú empiezas a reconocer que no tienes la verdad absoluta y que complaces, tú logras pues que la energía del conflicto, porque cuando tú no manejas la diferencia, pasas a conflicto. Exacto. Y pasas ya a la parte emocional, que es la reacción que hablaste de la inteligencia emocional. Ujú. Ya la amígdala se dispara y empiezas a reaccionar. Exactamente. Ahora, cuando tú empiezas a entender que ante un diferenciador o ante una diferencia, tú tienes que tener una estrategia Ujú. muy consciente para poder manejar eso de manera efectiva. El otro punto, el cuarto que viene, es enfrentar. Y nos vas a contar del cuarto punto, pero después de esta pausa, mira qué rápido se está pasando va el el programa, ¿no? Bueno, aquí estamos con Carlos Piña, venezolano investigador, que está conversando con nosotros, además autor del libro Los 7 Pilares del Éxito. Y créanme que estamos disfrutando esta conversación. Ojalá que nos estén sintonizando durante todo el programa y si por casualidad se va a bajar de su vehículo, pues nos puede sintonizar a través de nuestra página web www.lazaringlés.com.sb. María Fernanda Vadillo con ustedes. Ya regresamos. Esto es 3 para las 6 a través de Láser Inglés. Gracias por seguir con nosotros a través de Radio Láser Inglés 92.9. María Fernanda Vadillo los acompaña en esta hora saludándolos a todos. Qué bueno que nos estén sintonizando como siempre 3 para las 6 sus amigas con temas de actualidad, bueno, y con temas además que nos ayudan a nuestro crecimiento, a nuestro autoconocimiento, que es tan importante para estar conscientes, ¿verdad? ¿Está usted consciente siempre o está pensando en el pasado, en el futuro, ahorita mismo? Pregúntese en qué está pensando. Y los invitamos a que estén conscientes ya. Hey, aquí, hello, ¿me están escuchando? Yo estoy con Carlos Piña, él es un investigador venezolano, socio fundador del grupo AIP en Latinoamérica también. Bueno, se ha desarrollado su experiencia con más de 15 años en el área de informática y 33 como consultor gerencial de procesos de cambio y transformación. Y además es autor del libro Los 7 Pilares del Éxito. Ha estado aquí anteriormente en El Salvador y nos encanta tenerlo en el programa. Estamos conversando riquísimo y nos quedamos en la parte anterior hablando sobre todo para el manejo de las diferencias, que tú tienes esta técnica, digamos, de alguna manera, que se llama INESEN. ¿Y qué quiere o qué significa? Por ejemplo, integrar, negociar, complacer, enfrentar y mediar o ser mediador, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado de las 3 primeras, nos quedamos en enfrentar, ¿verdad? Sí, hay un tema que quería agregar, que esto no es producto de mi creación, ¿no? Esto es producto de tantos años oír a tanta gente decir cosas y yo lo que hice fue sistematizarlas, Exacto. o sea, escribirlas, ¿no? Y como trabajo con acrónimos, como la FLOR, que es fortaleza, limitaciones, oportunidades y riesgo, INESEN es la que tú me mencionaste, integrar, negociar, evitar, complacer, enfrentar y buscar un mediador.
y quedamos en la parte de enfrentar. Exacto. Hay momentos en la vida que uno tiene que enfrentar, pero enfrentar con la acción y no la reacción. O sea, enfrentar es, yo te agradezco, por favor, que no me grites más. No que formes un lío, ¿no? Y muchas veces en las relaciones de pareja, cuando terminan, son con líos muy grandes que afectan a los hijos y no hablan suavemente, con claridad y con conciencia de lo que están diciendo, ¿no? Cuando tú enfrentas con la acción, tú hablas claro, eres asertiva, pero no tienes la carga emocional de la rabia interna que te estás desahogando, sino que estás utilizando las palabras para que la otra persona entienda que, por favor, no te pases de la raya. Exacto. O sea, el respeto y poner límite. Entonces, el enfrentar es hablar claro. Y no tiene nada de malo, más bien es una herramienta poderosa. Cuando la necesitas hacer, sí. Claro. Porque hay momentos que tú enfrentas donde tienes que buscar la integración y estás enfrentando. O sea, por ejemplo... Sí, es saberlo hacer asertivamente, comunicarse asertivamente. Y ahí ¿no? está la conciencia del momento presente. Exacto. O sea, cada momento tú vas a elegir cuál es la estrategia que corresponde al momento presente, no en forma automática. Generalmente las personas ante las diferencias entran en conflicto y se enfrentan por reacción. Esa es la estadística. El hígado de por medio. Así está. Entonces, tú cuando empiezas a entender que la aceptación es una posibilidad de aprendizaje, de reconocer y de aprender, entonces tú respetas, aunque no compartas el punto de vista, pero tú respetas la diferencia. Exacto. Ahora, cuando tú no respetas la diferencia y quieres cambiar al otro, ahí se complica la cosa. Así es. Ahora, cuando estamos enfrentando con respeto, con conciencia, con tacto, tú hablas claro, sin gritar, y hablas y pones las cosas bien claras. No, y además que a la otra persona le queda tan claro la manera como le estás hablando y como le estás comunicando asertivamente que de verdad te respeta y lo hace. Y es riquísimo cuando eso sucede, ¿no? Ser escuchado también, sentirse escuchado y respetado. Así es. Y hay un detallito que tú acabas de decir que me hiciste la conexión. Tú sabes cuando alguien te dice algo, aunque sea algo fuerte y duro, pero te lo dice bien, tú lo agradeces. Exactamente. O sea, tú en ese momento no te defiendes, tú en ese momento aceptas el punto de vista, aunque te duela y sea profundo, pero más bien después con el tiempo, tú agradeces a aquellas personas que te han puesto claro en un momento de tu vida para poder estar en tu GPS, alcanzando tu meta de ser mejor persona o ser feliz. Así es. Entonces, ese es el quinto. El sexto tiene que ver con el mediador. Hay momentos en que no tenemos la experiencia, hay momentos que no sabemos cómo manejar las cosas, tratamos de integrar y no pudimos, negociamos y no pudimos, te quedaste callada y tampoco pudiste. Yo recuerdo un curso que una señora me dijo, mire, eso de evitar no es muy bueno. Yo tengo 30 años evitando a mi marido y me votó y me divorció. O sea, yo tengo que a veces no puedo usar la misma. Y es verdad, tú no puedes usar la misma estrategia todo el tiempo. Tienes que cambiarla dependiendo de la situación. Y dependiendo si de repente esa no es, porque a veces uno cree que es y no es. O sea, a veces uno evita debiendo enfrentar. Pero no es un problema de que la estrategia está mala, sino que tú no supiste elegir la estrategia correcta. Exacto. Y ahí es donde la persona tiene que reflexionar y darse cuenta si hay algo que no hago y no funciona, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? Tengo que cambiar. Y ahí es donde viene la parte de la transformación, el cambio que tú has hablado varias veces. Yo creo que el cambio es que tú seas tú misma realmente. No es un cambio para ser diferente. O sea, el cambio es que tú te encuentres contigo, el cambio es que tú descubras cuál es tu propósito en tu vida, que tú sepas cuál es tu verdadera misión. Y si no la tienes en este momento, empieza un plan B y poco a poco en un periodo de tiempo, sobre todo en los Estados Unidos, que la gente llega ya haciendo lo que menos hacía y haces lo que no te gusta y te olvidas de lo que tú eras y tú no tienes que olvidarte de que tú tienes un propósito y tienes una misión en la vida. Por eso hay momentos en los cuales uno no tiene respuestas, porque una pregunta nueva requiere una respuesta nueva y damos respuestas viejas a las preguntas nuevas. Cuando la persona se actualiza, sobre todo la gente grande, que empieza a buscar respuestas nuevas, se rejuvenece, porque empieza un proceso de vivir el momento presente. Cuando tú estás en la historia, estas respuestas viejas, cuando antes esto era bueno, estás en el pasado que no existe, tú estás en el pasado y estás en la historia. Exacto. Tú te renuevas como el águila cuando tú empiezas a encontrar cosas nuevas en el momento presente. Y a veces no las tenemos, entonces tenemos que buscar a alguien con quien compartir. A veces los niños son maravillosos para disminuir el estrés, jugar con los hijos pequeños. Y además que te hacen vivir el presente. Y te hacen vivir el momento presente y encontrar realmente cuál es tu pasión,
cuál es tu disfrute y cómo vas a ser feliz. Y tú me hiciste clic con algo que dijiste, Ujú. como por ejemplo tu objetivo en la vida. Y mucha gente cree que el objetivo en la vida, por ejemplo, es ayudar a ciertas fundaciones o que tienen que hacer algo por la paz mundial o que, no sé, o sea, ven como los objetivos demasiado grandes y gigantes, entonces creo que no concluimos realmente a lo que es. Por ejemplo, ¿qué puede ser un objetivo de vida para X o Y persona, Carlos? Mira, el éxito depende de lo que tú consideras que para ti es el éxito. Ujú. No es un éxito general, es un éxito focalizado en tu propósito de vida. Y hay un punto clave que para poder encontrar tu propósito tienes que saber quién eres. Ujú. Para elegir vocación tienes que saber quién eres. Ujú. Para elegir pareja tienes que saber quién eres. Si tú no sabes quién eres, no sabes decir no. O eliges por ensayo de error. Ujú. Cuando tú empiezas a hacer esa introspección de conocerte, yo trabajo con muchos adolescentes en la parte vocacional y yo cuando veo que ellos despiertan, ¿no? Yo tengo un caso de una muchacha que la mamá me contrató para que diera un curso de aprender a elegir y la mamá me dijo, mira, yo quiero que mi hija sea ingeniero petrolero. Era de la industria Uy, Dios petrolera. mío. Porque ella tiene unas condiciones, unas competencias y es la que me estaba contratando, ¿no? Entonces, eso fue en Barinas, ¿no? Dios mío. Y cuando voy allá, yo le pregunto a la muchacha, mira, ¿qué es lo que tú quieres ser? Bueno, yo quiero ser ingeniero petrolero porque mi mamá es ingeniero petrolero, mi papá es ingeniero petrolero, Ay, pero la no. cara no ayuda, ¿no? Ay, sí, pobrecito. Yo le pregunté entonces, ¿pero tú estás segura que eso es lo que tú quieres hacer? No, lo que quiero ser es médico. Y la pupila se le dilató, se emocionó y empezó a decir que operaba lagartijo, que le gustaba y tal. Imagínate. Cuando yo llego a Caracas y le muestro pues, el resultado del curso, ella me dice, mira, hay un momento que parece que el curso no fue muy bueno porque hay varios hijos que están enfrentándose a sus padres. Porque la hija me dijo, yo voy a enfrentar a mi mamá porque no quiero ser ingeniero petrolero. Claro. Y agarró y la situación que iba a continuar no continuó. Se cancelaron todos los cursos, pues, porque supuestamente yo alborotaba a los muchachos, ¿no? Qué terrible, 5 Carlos. años después me la encuentro en Macaracuay, en el Ajá. centro comercial. Y yo la veo y yo me fui por la derecha porque dije, no, esta señora estaba muy molesta y prefiero evitarla, ¿no? Evitarla dentro del Sí. proceso. Ella me persigue y me agarra. Y con las lágrimas en sus ojos me dice, Carlos, yo quiero pedirte disculpas. Mi hija se está graduando de summa cum laude como médico. Wow. Eso fue todo lo que me imagínate. dijo, llorando. Entonces, el punto de la elección tiene que ver con que tú encuentres, para ser feliz, para ser exitoso, que tú descubras quién eres tú y qué tienes que hacer en esta vida. Exactamente. Si tú te vas a morir en un momento, que te vas a morir, todos nos vamos a morir, Sí. y tú has hecho lo que tú tenías que hacer, te vas en paz. La gente que está en proceso difícil, que todavía no han hecho lo que querían hacer, sufren. Exacto. Entonces digamos que ese puede ser parte de nuestro objetivo en la vida. Ser feliz. Ser feliz. Y encontrar es- cuál es tu misión y tu propósito de Exactamente. vida. Tu propósito que no tiene que ser necesariamente, o sea, qué bueno que podamos ayudar y qué chévere, ojalá todos tengamos ese objetivo y que ayudemos con la paz mundial y todos los niños necesitados, etcétera, etcétera, toda la gente que lo necesita. Pero dentro de, antes debemos nosotros encontrarnos y ver qué es en realidad para lo que somos buenos y hacerlo, ¿no? Y ser felices en base a eso. Y después vendrá lo demás, pero digamos que ese puede ser nuestro objetivo en la vida, ¿no? Sí, sobre todo que hay personas que desde el punto de vista cognitivo, mental, creen que porque aportan, ayudan, dan, ya hicieron su Ya trabajo. ese es el objetivo de la vida. Sí. Y yo estuve hace poco en Bogotá, en Monserrate, Ujú. y entré a la iglesia y escuché una parte donde el cura estaba hablando y estaba diciendo que había un fariseo que le encantaba hablar de todo lo que hacía y lo que daba y lo que donaba, ¿no? Y había un recolector que le reconoció en el proceso que era un pecador. Ujú. Y el pecador fue que fue al cielo, porque reconoce dónde está. Exacto. Y cuando tú no sabes quién eres y no sabes dónde estás, tú vas a estar dando muchas explicaciones y vas a estar sustentando muchas cosas. Cuando tú eres quien eres, no hace falta que tú hables mucho, sino que tú vas a dejar huellas en tu camino. Exactamente. Miren qué lindo cierre. Me encanta esa reflexión con la que cerramos este programa, agradeciéndole a Carlos Piña por habernos acompañado aquí en 3 para las 6. Ha sido un honor. Ojalá que te podamos tener pronto nuevamente y que mis compañeras también puedan compartir contigo y además toda la audiencia que podamos hablar de otros temas. Yo les voy a contar que lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en YouTube. La página de Carlos es www.carlosmpina.com. Allí pueden, ver, tienen hasta entrevistas, videos, hay información de todo. Y también en YouTube te pueden buscar, ¿no? Como Carlos Piña. No, en ¿No? youtube.com/ Ajá.
7 en número, 7 pilares. Ah, buenísimo. Entonces también lo pueden buscar en YouTube y por supuesto que bueno, te esperamos para otra ocasión. Cuando vengas nos llamas, Con mucho Carlos. gusto, con mucho gusto. Un gusto haberte tenido, de verdad. Gracias por darnos esa ayuda. Me sirvió muchísimo a mí también en lo personal. Gracias. A ustedes, amigos, un gusto. Será hasta la próxima. Bendiciones enormes y que descanse muchísimo. Chao.